Hola, soy Diana Cariboni, editora de la agencia IPS. La mayor parte del tiempo que usted consume noticias recibe información sobre deportes, entretenimientos, cultura, espectáculos, crisis políticas, desempleo, corrupción, crisis económica, por cierto, crímenes, guerras, ataques terroristas. Una parte de esas noticias puede ser importante, pero la parte que no lo es, a fuerza de repetición mediática, acaba volviéndose muy importante. Sin embargo, hay una noticia crucial para usted, para todos, que no aparece en los medios, y es la inminente crisis, el divorcio que existe entre la forma en que los seres humanos habitamos el planeta y la capacidad de este planeta de soportarlo. La naturaleza puede parecer inmutable, pero no lo es. La ciencia nos indica varias cosas que hay que tomar en cuenta para explicar esta realidad. Los recursos naturales se están agotando a un ritmo nunca antes visto. Estamos presenciando una crisis de extinción de especies, la más grave desde la desaparición de los dinosaurios. Nosotros dependemos de la variedad de flora y fauna, porque esa variedad es la que crea agua, aire limpio, alimentos y combustibles. Tenemos el poder de protegerla, pero también de destruirla. Si los gases de efecto invernadero siguen aumentando y creciendo como hasta ahora, en este siglo la temperatura global va a crecer unos 4 grados o más, dicen los científicos. ¿Puede parecer poco? No. Para los climatólogos eso es suficiente para que en muchos lugares de la Tierra la vida se vuelva sencillamente imposible. La economía globalizada, el aumento de la población, los sistemas agropecuarios intensivos y basados en monocultivos también están creando una crisis alimentaria. Hoy en día hay 1.000 millones de personas que no tienen lo suficiente para comer en el planeta. Todo esto, nos dice la ciencia, tiene un origen, nuestra forma de vivir, de producir y de prosperar en el planeta, que básicamente se trata de extraer y explotar todos los recursos naturales y producir una enorme cantidad de residuos. La naturaleza ya no está pudiendo tolerar esta forma de vivir, ya no está pudiendo ajustarse al ritmo de destrucción y regenerarse. Estamos llegando a un punto de quiebre. Esto lo señalan científicos de numerosas disciplinas. Nadie sabe muy bien qué puede pasar después de ese punto de quiebre, pero existe una alta probabilidad de que la vida en el planeta se vuelva insostenible. De hecho, ya es insostenible para cientos de millones de personas. Este mes, en Río de Janeiro, en Brasil, los gobiernos del mundo se van a reunir para discutir sobre esto y tratar de ponerse de acuerdo sobre formas de solucionarlo. ¿Usted lo sabía? Los medios de comunicación que usted consume y recibe, ¿lo han informado sobre esto? ¿No cree que debería recibir información independiente y rigurosa sobre estos problemas? ¿No cree que debería tener la posibilidad de saber qué están haciendo o qué no están haciendo las autoridades de su país? Tener la posibilidad de incidir, de hacer oír su voz o simplemente de pedir a su gobierno que rinda cuentas. Pensamos que esta es la labor primordial de los medios de comunicación de hoy. Sin embargo, muy pocos la están cumpliendo. IPS es uno de esos. Personalmente, dirijo un equipo de 20 periodistas de todas las regiones del mundo que van a reportar desde Río de Janeiro paso a paso lo que pase con las negociaciones. Hace meses que estamos informando y cubriendo todos los aspectos de la sustancia de las discusiones y hemos divulgado los puntos de vista, las opiniones y las razones de todas las partes, de los gobiernos, las empresas, los actores privados, la sociedad civil, la ciencia, las mujeres, los indígenas, los campesinos. El futuro del planeta está en juego. Nosotros pensamos que no hay una cobertura esencial más importante que esta para un medio de comunicación. Por eso le pedimos que usted decida. Haga una donación a IPS y ayúdenos a cubrir la noticia más importante y más silenciada del siglo XXI. Muchas gracias.